Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy volvemos a Londres con Christopher Wren para arrancar un recorrido desde la iglesia de St. Olaf de Londres. Bueno, después de que os hablé de las guadañas que aparecían en los cuadros que presentaban a la muerte, pues estos los fieles seguidores los tengo muy alterados. Me han mandado muchas fotos a ver si las guadañas que veían eran homologadas, no, eran cortas, eran largas, eran de buen corte, eran una mera creación de los pintores que las habían hecho, y hoy os voy a contar un poco más de lo que conocí yo, de lo que era el quehacer de la fábrica de Patricio Echeverría, de la marca Bellota, que era donde me acercaba yo con la bicicleta, que lo tenía pues unos 4 kilómetros, donde estaba una gran fábrica donde trabajaba también mucha familia mía, y desde donde veía pues cómo se hacían todo tipo de piezas y todo tipo de herramientas. Pero había un modelo que era la guadaña Bellota, que era la que conocía yo, que era la que hacían en esta fábrica, y es pues una hoja de acero curva y puntiaguda de 56 centímetros de largo. Ese es el modelo de la guadaña larga. Existe otra más corta, pero yo la he visto menos en el mercado. Ahora sí que la deben hacer, supongo que chinos o en algún otro país por ahí. Tenía un afilado borde, tiene una forma estilizada. Cuando era nueva era de color brillante, y en su parte externa se distinguía, o se distingue todavía, un grabado con la inscripción "Herramienta garantizada Bellota". Aún así, cuesta que nos encontremos ante lo que es verdaderamente ya un hito de lo que fue la industria y la creación de estas herramientas, que ya existían pero que no estaban mecanizadas. Como entendéis, anteriormente a la industrialización y a la comercialización, cada herrero hacía su guadaña y la vendía al agricultor o al casero. Bueno, ¿qué tiene de especial una guadaña, un instrumento agrícola que ha sido capaz de ser utilizado durante siglos? ¿Para qué? Para segar a ras de tierra. Porque luego está la hoz, que es más pequeña, que se siega también a mano, pero hay que agacharse más. Entonces la gente prefiere la guadaña, que corta a ras de tierra. Y es una de las cosas que se identifica más con esta marca de herramientas, porque era, como os digo yo, formaba parte de un proyecto industrial. Esta hoja de acero no era forjada, como os he dicho, en una herrería, era en una empresa que era de alguna manera un icono de lo que fue la industrialización del centro de Guipúzcoa. Una factoría en el río Urola, en Legazpi, que había surgido en 1908 al impulso de Pedro Segura, Romaldo Echeverría, Prudencia Guereta y el propio Patricio Echeverría. Por Dios, cómo me suenan todos estos apellidos, parece que estoy en clase otra vez. Pues estos, a partir de 1919, se harían cargos, refusionarían, y ya solo se quedó un socio. De sus orígenes se dedicaron a la producción de herramientas agrícolas, hacían azadas, horquillas, rastrillos, picos, palas,
bueno, todo lo que era mucho también de lo que eran las labores mineras, porque como estábamos próximos sobre todo a las minas que había en Vizcaya y a ciertas minas que había en Guipúzcoa, también era un momento importante. La marca era una bellota os la imagináis, y se registraría esta marca en 1920 al adquirir esa patente a una empresa británica, a Henry Taylor de Sheffield, de Inglaterra, que se convirtió pronto en una de las más conocidas y más reconocidas del sector. Hay que tener en cuenta, ya os hablaré más de esta empresa, de cómo se quedó el nombre, y solo os voy a hablar de las guadañas que ya tiene su aquel, y ofrecían sobre todo una garantía que ahora yo creo que es obligatorio, pero no todos lo cumplen, que era la marca Bellota, las herramientas Bellota, le llamaban Bellota Mendi es monte en vasco, y decían que si alguna herramienta Bellota o Mendi, que era la otra variante de la marca blanca que tenían también de herramienta, resulta defectuosa, se devuelve el importe aunque haya sido usada. Esto era una garantía de calidad increíble. También tenéis que tener en cuenta cómo eran las historias en aquella época, que no eran a ver, si uno compraba una guadaña a un viajante que estaba en Badajoz, como para devolverla a Guipúzcoa tendría que esperar a que volviera el viajante, pasara por la ferretería y le descambiaran, pero normalmente no pasaba porque era una marca de gran calidad. La fabricación de las guadañas no llegó en esta empresa que había nacido antes hasta el año 1931, cuando adquirió la empresa un horno eléctrico para la producción de acero y se creó un taller nuevo con una tecnología que habían traído, una tecnología austríaca. Ya eran atrevidos para hacer estas inversiones. De hecho, hay uno de los ingenieros, os hablaré algún día, que estuvo montando todas estas cosas, un alemán, que le tenían mucha devoción en Legazpia, porque aprendió vasco y todo, y era un hombre muy, muy metido en la cultura, pero claro, ideológicamente ya sabéis de qué palo eran, ¿no? Eran los embajadores de la Cruz Gamada. Y este ingeniero que estuvo montando todas estas cosas muere en el año 45 en la defensa. Dicen que en la defensa de Berlín, a saber, porque claro, allí murió tanta gente que bueno, se volvió a estar con el ejército de Hitler y allí lo mataron. Bueno, en solo 3 años la empresa consiguió dar salida a distintos tipos de hoja adaptados a diversos usos, aunque esta fue la grande, la 56 centímetros, fue la más consolidada. Había más estrechas y había más cortas y también más toscas, porque, bueno, por conocidas razones, porque había algunas que tenían que servir para cortar zarzas y no podían ser tan largas porque se doblaban. Y el proceso, bueno, hacer una guadaña nos parece que es una cosa sencilla, pues en absoluto era sencillo y precisaba de labores de corte, de estampación. Estampación era primero cortar la chapa, segundo subirla a una temperatura, darle un golpe para que tomara la forma curva, se estiraba y se hacía con 4 fases de forja, un planeado, un enderezamiento manual para sacarle el punto, otro temple, se le valía a subir otra vez a temperatura, un revenido, un devastado y un pulido, que esto ya era como se iba quedando, con un barnizado final para que no se oxidara y un pintado. Todo esto era una cosa que llevaba horas. Así conseguían herramientas que eran de gran calidad y de una gran manera, de un número muy superior a la capacidad de producción
de lo que eran los talleres, las forjas tradicionales. De la fábrica de Legazpi salieron durante más de 50 años una media de 700 guadañas diarias, gracias al empleo aproximadamente de unos 40 trabajadores especializados. Era una labor dura, ¿eh? El que estaba ahí estaba tragando lo innombrable y muchos no llegaron a lejana edad. La cifra, claro, que nos da esto es impresionante, más de 12 millones largos de hojas de herramientas para la siega, que como os digo se suman a todo lo que era en agricultura, azadas, picachones, hoces, arados, rejas, una incalculable lista de objetos que precisamente por esta superabundancia y cotidianidad se han conservado pocos ejemplos. Pero bueno, la empresa Patricio Echeverría, que todavía sigue, pero ya no están los Echeverrías originales, pues fueron los que crearon de alguna manera todo lo que fueron todas estas creaciones. Sobre todo también hay muchos punteros para la obra, los martillos no os cuento lo que había, palas en punta, palas de layar, palas pequeñitas, y luego pues los distintos tipos en guadañas que si los viéramos todos nos parecería que era una herrería completa de labor de la guadaña. Pero no nos vamos a entretener más, que estoy dedicando demasiado tiempo a las guadañas y otro día me tendré que volver a todo lo que fue esta empresa, y ya os digo, esta empresa que tantas veces contemplaba cuando andaba con la bicicleta por ahí recorriendo los alrededores. Y nos habíamos quedado en la iglesia de San Olaf, que fue destruida en el gran incendio de Londres en 1666 y reconstruida por el estudio de Christopher Wren. La iglesia fue demolida en 1887, a excepción de la torre y de la pared oeste, que permanecen aún hoy en día. San Olaf está dedicado al patrono del siglo XI de Noruega y fue el recinto de Londres medieval ocupado y poblado por los judíos hasta su expulsión de Inglaterra. Estaban en lo que era el barrio judío, la expulsión de Inglaterra en 1290. Las iglesias, la primera referencia está en un manuscrito de 1130, pero las excavaciones realizadas durante 1985 descubrieron cimientos de un antiguo edificio sajón, construido entre los siglos IX y los siglos IX y XI, y a partir de piedra arenisca de Ketnis y de ladrillos romanos reciclados. Tenéis que tener en cuenta que Londinum, Londres, fue una ciudad romana que tuvo su importancia, sobre todo porque tenía una comunicación por el río Támesis con el mar. Por el mar, que luego se salía a Francia, y también había barcos que iban incluso hasta la mismísima Roma. Bueno, después de la destrucción de la iglesia por el gran incendio, la parroquia se unió con la de Saint Martin Pomeroy, una pequeña iglesia que ya compartía el pequeño cementerio de la antigua judería de San Olaf. Las dos iglesias antes del fuego eran casi adyacentes. La reconstrucción comenzó en 1671, ocupando gran parte de las murallas y cimientos medievales. La torre fue construida por separado, proyectándose desde el oeste de la iglesia, y requirió que el carpintero construyera una plataforma de madera de 5 metros bajo tierra para sostener los cimientos en los escombros, para cimentarlos. Y la iglesia se completó en 1679, que hubo que pagarla con dinero que dio la Catedral de San Pablo para comprar todo lo que era para pagar todo lo que era esta acción de obras. El maestro de música del rey, Maurice Green, fue enterrado en San Olaf en 1755 y tras la demolición sus restos fueron trasladados a la Catedral de San Pablo.
A pesar de ser restaurada en 1879, el grueso de la iglesia fue demolido en 1887 bajo la Ley de Unión de Beneficios. El sitio fue vendido y los ingresos se utilizaron para construir St. Olaf Manor House. Los restos del cementerio fueron trasladados a la ciudad de Londres y la parroquia fue fusionada con la de Santa Margarita Ludbury, y los muebles, o sea, todos los gran bancos y todas las cosas de liturgia que había, se dispersaron en diversas iglesias. Los retablos, la tapa de la pila bautismal, otros muebles de madera, los púlpitos, se llevaron a Santa Margaret de Ludbury. Los escudos reales fueron a San Andrés del Armero, el reloj fue a St. Olaf Hare Street y el púlpito y la pila bautismal fue a la casa solariega de St. Olaf y el órgano fue a Christ Church de Penge. La torre, la pared oeste y la pared norte se mantuvieron e incorporaron a un nuevo edificio que incluía una rectoría para Santa Margarita Ludbury, y esto fue reemplazado en 1986 por un edificio de oficinas en un estilo utilicista diseñado por arquitectos ya modernos. Y el cementerio sobrevive como patio del edificio de oficinas, que cuando pasen por allí los oficinistas se acordarán de las picias que hacen y que a algunos les deseará vivir mucho, pero otros que estuvieran allí. En el contorno la iglesia tiene la forma abombada en los lados, tipo cuello de botella, con la torre oeste que proyecta un cuello truncado. El frente oeste angular se estrecha haciendo una base real. La torre de 27 metros es la única construida por el estudio de Bren que está desproporcionada, es decir, es ligeramente más ancha en la parte inferior que en la parte superior, que las hacía muy rectas. Y la puerta de la entrada tiene un frontón segmentado y está flanqueado por columnas dóricas. La parte superior de la torre hay un simple parapeto con obeliscos altos en cada esquina, con bolas en la parte superior. El reloj original está fechado en 1824 y fue vendido con el resto de los muebles de la iglesia en el momento de la demolición. El reloj actual se instaló después de 1972 y el frontón que lo rodea es original y previamente estaba enmarcado en una ventana. Una descripción del siglo XVIII describe el interior como ampliamente decorado con pinturas, entendiéndose como una medida incomparable dentro de otras iglesias de Bren. Había una pintura de la reina Isabel sentada en un trono con toda su realeza bajo un dosel arqueado en el que colocaba sus brazos, una pintura del rey Carlos y una pintura de la figura del templo con las alas exhibidas, con guadaña en la mano derecha. Veis cómo nos salen aquí las cosas que empleo en los introitos, y un reloj de arena u hora de cristal en su izquierda. Y a su pie está Cupido inactivo y debajo de él un esqueleto que es casi de tamaño real, el tiempo que todo lo puede. La siguiente iglesia que visitamos es Christ Church Greyfriars, también conocido por Christ Church Newgate Street. Está frente a la Catedral de San Pablo en la ciudad de Londres. Fue una iglesia monástica del siglo XIII y se convirtió en una iglesia parroquial después de la disolución de los monasterios. Después de la destrucción en el Gran Incendio de Londres de 1666, fue reconstruido por los diseños de Sir Christopher Wren, a excepción de la torre. La iglesia fue destruida en gran medida por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y se tomó la decisión de no reconstruir. La iglesia y las ruinas son ahora jardín. Esto se entiende muy bien porque está tan cerca de la catedral que ya es que sobraban a veces muchas iglesias. La iglesia de Cristo Greyfriars tuvo su origen en una iglesia conventual del monasterio franciscano. De ahí el nombre de Greyfriars en referencia a los hábitos grises
usados por los frailes franciscanos. Sabéis que los franciscanos emplean 3 tipos de hábitos. Los marrones, que son los franciscanos históricos y los capuchinos, los grises, que son los reformados, que serían estos que había aquí, y los negros, que son los conventuales, los que se dedicaron ya a estar solamente en las ciudades y no tener ese toque eremita y naturalista. Bueno, igual aquí me oye algún franciscano y me dice que estoy muy equivocado, pero eso es lo que he entendido yo. Marrones, grises y negros. La primera iglesia en este sitio fue construida a mediados del siglo XIII, pero pronto fue reemplazada por un edificio mucho más grande, iniciado en la década de 1290 y terminada alrededor de 1360. Esta nueva iglesia fue la segunda más grande de Londres, que medía 91 metros de largo y 27 de ancho, y tenía por lo menos 11 altares. Fue construida a expensas de Margarita de Francia, segunda esposa del rey Eduardo I. Fue enterrada en la iglesia, al igual que Isabel, viuda de Eduardo II, y también está Richard Whittingham, Lord Mayor de Londres, que fundó una biblioteca en conexión con esta iglesia en el año 1429. El monasterio fue disuelto en el año 1538 durante la Reforma inglesa, y el edificio y todos los elementos sufrieron graves daños en este periodo. Las tumbas desaparecieron, vendidas por su mármol, y otros materiales valiosos y monumentos fueron desfigurados porque los puritanistas hicieron su labor de inquina contra todo lo que recordara los elementos católicos. Católicos romanos. En el año 1546, Enrique VIII dio el priorato y su iglesia, junto con las iglesias de San Nicolás Hamble y San Edwin en Gay Market, al ayuntamiento. Y se creó una nueva parroquia en la Iglesia de Cristo, que fue incorporada a San Nicolás y San Edwin, y otra parte a San Sepulcro. Los edificios del priorato más tarde albergaron la escuela del Hospital de Cristo, del Christ Hospital, fundada por Eduardo VI, y la iglesia se convirtió en el principal lugar de culto de los alumnos. En la década de 1640, Christ Church fue la iglesia donde se lanzaban las polémicas del presbiteriano Thomas Howard, y en mayo de 1647 se convirtió en un centro de operaciones para los intentos de disolución y pago de atrasos a los miembros del nuevo ejército de Inglaterra. La iglesia medieval fue destruida después del gran incendio de 1666, y la reconstrucción, como todas las iglesias que estamos viendo, asignada a Bren, quien supervisó un programa de décadas que reconstruyó más de 50 iglesias. Parece haber habido cierto debate sobre la forma de la nueva iglesia de Cristo, cómo debía ser, y un diseño sobrevive sin usar, que está guardado en papel. Hacía una estructura, diseñó una estructura considerablemente más grande de la que finalmente se construyó. La parroquia estaba unida con la de St. Leonard, Fort Lane, que no fue reconstruida, y los feligreses recaudaron una cantidad importante para comenzar a trabajar en lo que era el modelo seleccionado. Y para ahorrar tiempo y dinero, los cimientos de la iglesia gótica fueron parcialmente reutilizados. Más pequeño que la estructura gótica, el edificio se quedó, medía solo 35 metros de largo y 25 de ancho, ocupado solo el extremo oriental de lo que había sido el sitio de la iglesia medieval, y la parte occidental se convirtió en su cementerio. La torre, que se elevaba desde el extremo este de la iglesia, tenía una sencilla entrada principal de arco redondo y por encima ventanas decoradas con frontones neoclásicos. Grandes piñas talladas, símbolo como de bienvenida, adornaron las 4 esquinas del techo de la estructura principal de la iglesia, y las paredes este y oeste, únicas en las iglesias de Bren,
tenían contrafuertes. El interior estaba dividido en nave y pasillos por columnas corintias levantadas sobre altos zócalos para que sus bases estuvieran niveladas con los pisos de la galería. Los pasillos tenían techos planos y la nave tenía una bóveda cruzada poco profunda. Las paredes norte y sur tenían grandes ventanas de arco redondo de vidrio transparente, lo que permitía un interior brillantemente iluminado. Y el extremo este tenía ventanas de 3 vanos. Había una gran mesa de altar y un púlpito hexagonal tallado al que se subía por una escalinata, por unas escaleras. Y había elaborados revestimientos tallados en las paredes. Se dice que un pavimento de mármol rojizo marrón y gris que estaba al oeste del comulgatorio databa de la iglesia gótica original, y las galerías se encontraban sobre los pasillos sur y norte, construidos a petición especial de los profesores del Hospital de Cristo como asientos para los estudiantes de la escuela. Se dicen que los bancos se hicieron a partir de las maderas de un galeón español naufragado. Esto había que traer la leyenda de cómo habíamos perdido y cómo nunca les conquistamos, pues hasta la madera les habíamos regalado. El órgano en la pared oeste sobre la puerta principal de la nave fue construido por Renatus Harris en 1690 y según una guía previa a la guerra de la Iglesia de Inglaterra era de gran sonoridad. El campanario, de unos 50 metros de altura, fue terminado en 1704. Tiene 3 plantas decrecientes cuadradas de plano y la media con columnata jónica independiente. A lo largo de la existencia de la iglesia se hicieron modificaciones significativas. En 1760 se construyó una casa para la sacristía contra el lado sur de la fachada y parte de la fachada sur de la iglesia. En algún momento las habitaciones estaban encerradas en los pasillos norte y sur debajo de las galerías, y las vidrieras representaban a Jesús con los niños. Se instalaron en la ventana central del presbiterio para reemplazar al vidrio transparente original. La iglesia funcionaba como un importante centro de la sociedad y música de la ciudad de Londres. El alcalde asistía a un servicio anual para escuchar el antiguo sermón del hospital el segundo miércoles después de Pascua, colocando su espada ceremonial en un soporte especial. Y Fendis Mendelssohn en esta iglesia tocó una fuga menor de Bach y otras obras para este órgano. Y Samuel Wesley, el gran compositor que vivió entre 1766 y 1837, también actuaba con frecuencia en esta iglesia. En 1902, Christ's Hospital se mudó a la ciudad de Horsham, en West Sussex, poniendo fin a la influencia a lo que era la asistencia dominical de los colegiales. El nuevo vicario asumió el cargo en 1912 y desde 1902 se conserva pues la de las hojas parroquiales y todo lo que eran los libros de todo lo que eran el culto que se celebraba. Y en sus últimos años la congregación continuó bajando de tamaño, que era una tendencia común, y los registros parroquiales muestran que antes de la Segunda Guerra Mundial habían bajado la cifra de asistentes muchísimo. La iglesia fue gravemente dañada en el Blitz del 29 de diciembre de 1940 durante uno de los ataques aéreos más feroces de la Segunda Guerra Mundial en Londres. Una bomba de fuego golpeó el techo y se expandió por la nave, y gran parte del barrio circundante también se incendió. Un total de 8 iglesias de Brent fueron quemadas esa noche. En Christchurch, el único elemento
que se sabe que se ha salvado fue la cubierta, la tapa de la pila bautismal de madera finamente tallada, recuperada por un bombero desconocido que corría dentro de las llamas mientras el fuego arreciaba. Y el techo y la bóveda se derrumbaron en la nave, la torre y 4 paredes principales hechas de piedra permanecieron en pie, pero estaban dañadas por el humo y gravemente debilitadas. En 1949, en una reorganización de las parroquias de la Iglesia de Inglaterra en Londres, las autoridades decidieron no reconstruir la Iglesia de Cristo y en 1954 lo que era el término parroquial se fusionó con el cercano Santo Sepulcro Without No Gate. El campanario todavía está en pie después de tantos años y después también de los daños que tuvo en tiempos de guerra. Fue desmontado en 1960 y vuelto a armar utilizando ya modelos de construcción modernos, y en la parte inferior sobrevive la pared sur y toda la pared este, que fueron demolidas en 1962 para dar paso al ensanchamiento de la calle King Edward Street. En 1981 se construyeron oficinas de ladrillo ya neogeorgianas en la que era la pared que daban las ruinas, y la antigua zona de la nave se convirtió en un jardín público y en un parque. Y en el 2002 la firma financiera Merrill Lynch completó un complejo regional de oficinas centrales en los terrenos colindantes por el norte y por el oeste, y en conjunción con ese proyecto el sitio de la Iglesia de Cristo se sometió a una importante renovación y examen arqueológico. King Edward Street fue devuelta a su antiguo trazado y el sitio de la iglesia recuperó su huella previa a la guerra. El cementerio fue rescatado y todo lo que era la cerca que lo rodeaba de metal fue restaurado, y en 2006 se completaron los trabajos para convertir el perímetro de la torre en una moderna residencia privada de 12 pisos, y el área de la nave continúa como monumento. La cubierta de la pila de bautizar está coronada por un ángel tallado. Se puede ver hoy en día en el porche de San Sepulcre Without No Gate. Y hasta aquí nos ha traído hoy este recorrido que hemos empezado en la iglesia de San Olaf, viendo las iglesias de Christopher Wren. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos podido contar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.